Ahí está. Bien, ahora sí. Bien, voy a proceder a presentar mi pantalla. ¿Ahí ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Bien, ok. Bueno, la clase anterior había quedado inconclusa esta parte, que eran las bacterias gram positivas, algunas de las bacterias gram positivas, pero ahora vamos a empezar a ver eh, este género, que es Corynebacterium, que si bien no está dentro de las clasificadas, dentro de las gram positivos, gram negativos, porque tienen algunas estructuras de pared, no sé si se acuerdan ustedes, también como en el caso de micobacterias también, que no tienen una pared celular bien típica de gran positivo o gran negativa, sino que tienen una, una pared diferente que es rica en lípidos. Por eso se utiliza otro tipo de tinción como diferente a la de Gram, a la tinción de Gram que veníamos siempre utilizando. Eh, Estos dos últimos géneros que vamos a ver, principalmente Mycobacteria, se utiliza la coloración la coloración de Zell-Nielsen, es decir, una coloración donde se utiliza mucho calor para poder que el colorante penetre a esta estructura lipídica que tiene la pared celular de estas bacterias, es decir que si bien son de importancia alimentaria, se utiliza otra técnica para poderlas identificar. Bien, entonces, los géneros que nos quedan por ver y que son de importancia alimentaria, una de ellas es este género, el Corynebacterium, principalmente el Corynebacterium diphtheriae, que produce la difteria, ¿no? La difteria, que es un microorganismo aeróbico, inmóvil, y son de bacilos pleomórficos. ¿A qué me refiero con bacilos pleomórficos? Porque no tiene una forma bien definida en forma de bastón o como si fueran cocos, si fuera un espirilo, sino que cuando se lo observa al microscopio, tiene formas irregulares como estamos viendo acá. Yo voy a demarcar algunos de ellos que por ejemplo no tienen una forma bien definida de un bacilo bien típico, es decir, que vemos que no hay una forma uniforme entre todos los bacilos que forman parte de un preparado para hacer una coloración. Por eso tienen formas irregulares en forma de clavo o en forma de B, como vemos aquí en esta forma de B, y es característico cuando se hace una determinación de este género. La particularidad que tiene este microorganismo es que también produce una exotoxina polipeptídica formada por cepas lisogénicas con fago beta. ¿Qué significa esto? Que el microorganismo, para ser patogénico, tiene codificado en su material genético o tiene inserto en su material genético ciertos genes que forman parte de este fago beta, que se acuerdan ustedes que tienen algunas bacterias pueden tener virus, o sea, tienen digamos que pueden ser atacados por virus y en este caso se denominan fago, y en especial este fago que se denomina fago beta, que cuando por algún estado de estrés en la bacteria, este material genético se empieza a expresar y se transforma en una cepa lisogénica, produciendo la muerte del microorganismo. Pero aún así, esta particularidad de tener codificar dentro del material genético del fago que se expresa con el material genético de la bacteria, hace que la bacteria se transforme en una cepa virulenta, es decir, que llega a producir algún tipo de patología, en este caso la difteria. Y es transmitido por las vías aéreas principalmente, y por alimentos y utensilios contaminados, como les muestro acá. Hay 4 biotipos que son de importancia, que son los reconocidos cuando son identificados a través de esta coloración, y vemos que tenemos la Diphtheriae, el Mitis, Intermedius, el Gravis y el Belfanti, que son algunos de mayor importancia, o sea, son las especies de mayor importancia y que pueden llegar a producir
estas exotoxinas polipeptídicas y llegar a producir algún tipo de patogenia. La patología generalmente va a ser la misma que cualquier ETA, digamos, un dolor abdominal, en algunos casos puede llegar a producir cefalea, pero básicamente la sintomatología más pronunciada es a través de la diarrea acuosa. Otra de las bacterias que también vamos a ver, que también es a través de estas coloraciones especiales, decía el NICE que les decía, es otra bacteria pleomórfica que tiene en su pared el ácido micólico, esta sustancia, estos lípidos que presentan estos microorganismos que a través de una coloración de Gram no me permite poderlos identificar fácilmente, entonces se debe utilizar otra técnica que es la coloración de ácido alcohol resistente o coloración de Ciel-Nielsen. Estas especies, básicamente Mycobacterium bovis o Mycobacterium abortus o algunos de ellos, algunas especies del género Mycobacterium, básicamente van a producir en la patogenia por aborto, por ejemplo, o también por contagio, por consumo de leche contaminada con este microorganismo, y básicamente va a producir la tuberculosis, es decir, que si bien es a través del consumo de un alimento, puede llegar a producir afecciones pulmonares, ¿no? Como es la tuberculosis. Lo malo que tiene este microorganismo, que acá yo le estoy mostrando unas coloraciones específicas de este microorganismo y la característica de la colonia, y que crecen, una de las características de su identificación es que pueden crecer a 45 grados centígrados, pero tardan bastante en crecer y en el medio específico. Por eso hablamos de un crecimiento lento, en donde ven que la característica de la colonia es medio granulosa. Es muy bonita verlo en la colonia porque es atípica a las características de las colonias que siempre venimos viendo cuando observamos otros tipos de bacterias. El medio de cultivo, si no mal recuerdo, que es el Tallen Martin, que es un medio de cultivo que de este color, que tiene un indicador de pH o que le da esta coloración media azulada al medio de cultivo, y algunos azúcares u otros inhibidores del crecimiento de otras bacterias gram positivas y gram negativas, que hace que el microorganismo nosotros podamos aislarlo y podamos estudiarlo. Vuelvo a reiterar, este microorganismo se lo puede aislar tanto de fluidos de animales, es decir, a partir de placenta o a partir de sangre o a partir de leche, o bien a partir de alimentos contaminados como puede ser una leche contaminada, ¿no? O un producto derivado lácteo. Y de allí podemos hacer el análisis para poder identificarlo al microorganismo utilizando este medio de cultivo. Es un medio de cultivo muy específico para este microorganismo. También se hace un enriquecimiento para favorecer su desarrollo, ya que tiene un crecimiento lento, por lo tanto, en algunos casos puede llegar a tardar en su crecimiento hasta un mes. Es decir, que el diagnóstico por cultivo es un diagnóstico que no sirve de mucho, digamos, para casos clínicos. Entonces se utilizan artilugios más avanzados o más sensibles para la presencia de microorganismos, como puede ser una técnica de PCR o una técnica de ELISA como método más eficiente y más rápido para poder identificar la presencia de este microorganismo. Entonces, dicho esto, estos son los dos últimos microorganismos que vamos a ver dentro de los grupos de los gram positivos. Si bien microorganismo le decía que no, a través de la coloración de gram no se puede colorearlo, porque justamente al tener estos ácidos micólicos, estos ácidos grasos que presentan en pared, la coloración de gram no me permite la observación de la bacteria típica de Mycobacterium. Por eso necesitamos esta coloración de ácido alcohol resistente. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a otro grupo de importancia que también lo vamos a dar a vuelo de pájaro para que ustedes puedan internalizarse
en conocer algunos de estos microorganismos también de interés alimentario, que son los virus, que básicamente, digamos, no están muy familiarizados con, digamos, los casos clínicos o casos patológicos con la presencia de virus. No está dada principalmente por el consumo de un alimento contaminado, pero sí en algunos casos puede producirse por la contaminación del consumo de agua contaminada, en el caso de las bebidas, por ejemplo, o si se va a utilizar agua de red para el consumo común, digamos, de este tipo de sustancia, y a través, pero generalmente y regularmente, la forma de transmisión es a través de la práctica ano-mano, mano-boca. Entonces, una persona que no se higieniza bien luego de ir al baño y por una cuestión de comportamiento, esta falta de higienización hace que el microorganismo entre por boca, es una de las formas de diseminación de estos virus que vamos a ver y que son de importancia alimentaria. Bueno, acá les muestro algunos de ellos, picornaviride, caliciviridae, reoviride, que son algunos los virus que son más conocidos, como en el caso de la hepatitis A o de la poliomielitis o el enterovirus, que son, en el caso de los enterovirus, que no están asociados a diarrea, pero llegan a producir algún caso de dolor abdominal, eh, pero la sintomatología, muchos de ellos producen las mismas sintomatologías que una bacteria, pero el agente etiológico es diferente. En este caso, bueno, hablamos de estos virus. En el caso de picornaviride, que son virus de RNA lineal, cadena más, que son virus desnudos, por eso hablo de virus icosaédricos que tienen capsómeros polipeptídicos. Y también podemos hablar de caliciviridae, que también es ARN cadena más, en donde podemos encontrar a norovirus, el virus de Norwalk o el de la hepatitis E. A ver, alguien más creo que entró al aula. A ver, un momentito, por favor. Sí, ahí entró alguien más. Paloma. Bueno, entonces tienen estas particularidades de ser, digamos, cuando se desconoce el agente etiológico, cuando un análisis clínico no se produce la identificación del agente etiológico, generalmente se lo relaciona con un enterovirus o con virus que te va a producir alguna diarrea o una afección a nivel intestinal. También podemos hablar del reovirus, que es de doble cápsula icosaédrica, de ARN bicatenario, que es el rotavirus, ¿no? Entre ellos, para que ustedes puedan tener en cuenta algunos de los nombres de los virus que pueden llegar a producir algún tipo de afección intestinal. En el caso de la hepatitis A, bueno, acá principalmente en Jujuy, somos una zona endémica con casos de hepatitis A porque están relacionados con síntomas inespecíficos. Por eso les digo que cuando no se puede identificar el agente etiológico, si estamos buscando una bacteria a partir de un caso clínico, generalmente está relacionado con la hepatitis A cuando se hace algún tipo de técnica molecular para su identificación. Pero básicamente en el caso de la hepatitis A se lo relaciona más por un caso histérico, es decir, que el paciente tiene esa coloración amarilla en piel, que es autolimitante y tiene una larga convalescencia, y en el caso de los niños menores de 2 años es benigna, y que cuando el alimento o el agua se lo trata adecuadamente o se hierve por 1 minuto y medio a una temperatura mayor a 90 grados, hace que el microorganismo se muera. En el caso de la hepatitis, se destruye. Pero tiene que ver y mucho también la calidad del agua. Por eso, cuando en el caso de las aguas duras, como aquellas que tienen mucha cantidad de magnesio y sodio, aumenta la estabilidad permite la estabilidad del microorganismo en el tiempo. La forma de detección, como les decía hace rato, se utilizan a través de métodos moleculares,
como son los métodos inmunológicos o los métodos, el real-time PCR o retrotranscriptasa PCR, que son los métodos moleculares que se suelen utilizar para la detección de virus. Bueno, así como el SARS-CoV-2, se utilizan métodos moleculares, la mayoría de los virus se detectan a través de estas técnicas específicas. El norovirus también es otro virus que va a producir una gastroenteritis aguda, con náuseas, vómitos, diarrea y espasmos abdominales. Y su periodo de incubación va a ser de 24 a 48 horas, que puede durar la enfermedad entre 1 o 2 días hasta una semana, y va a actuar principalmente a nivel de la mucosa intestinal, del intestino delgado, y puede ser destruidos a una temperatura mayor a 60 grados centígrados por un periodo mayor a 30 minutos. Y fíjense también, el grado de cloración del agua es otra característica que me va a influenciar la presencia o ausencia de este virus. Por eso, entre una concentración de 5 a 10% de partes por millón de cloro libre a 25 grados Celsius durante 30 minutos ya es suficiente para que el microorganismo se destruya. Es muy sensible a la desecación. Por eso en los casos en ambientes donde hay mucha desecación, este microorganismo no resiste. Otro de los microorganismos que también es de importancia clínica, que es el rotavirus del grupo A, que va a producir la gastroenteritis también agudas en niños menores a 5 años, con un periodo de incubación de 2 días y que puede durar entre 3 días con síntomas de vómitos, ¿no? Y diarrea de 3 a 8 días con fiebre y dolor abdominal, que son las particularidades que llega a producir este virus como sintomatología que tienen en común con las demás ETAs que hemos visto anteriormente. Bien, entonces, estos eran los temitas que me faltaban dar en estas diapositivas que les he mostrado, para terminar con los grupos de ETAs, ya sean bacterias y virus. Y ahora vamos a comenzar con otro grupito que también ya lo hemos visto en el práctico de frutas y verduras, en donde acá vamos a ver algunas particularidades o de importancia alimentaria que tienen algunos géneros que pueden estar presentes en algunos alimentos, principalmente en cultivos a campo, y que luego van a ser utilizados para la elaboración de un alimento, como son los hongos. Voy a comenzar con los más conocidos, que son el género Aspergillus y el género Penicillium, que hemos visto en la clase anterior algunas imágenes, pero acá vamos a ver por qué son considerados de importancia alimentaria, si bien la mayoría de ellos empiezan a desarrollarse a expensa del alimento en descomposición, es decir, que tiene que haber unas condiciones óptimas de crecimiento, como por ejemplo la temperatura y humedad, para que el microorganismo pueda desarrollarse en ese alimento. Lo más importante con respecto a estos géneros que vamos a ver es la producción de micotoxinas, que es un metabolito secundario que es producido por estos tipos de hongo y que tienen un efecto adverso en las personas que consumen un alimento contaminado por el desarrollo de estos honguitos. Bueno, acá vemos en esta fotografía estos dos géneros, que para que ustedes lo puedan identificar en la parte práctica, vemos acá un Aspergillus que tienen esta característica de cabecita, en donde vemos el conidióforo que termina en una vesícula, y a partir de las vesículas se forman las fiálides, y a partir de esas fiálides empiezan a formarse las esporas, ¿no? Que vamos a ver diferentes tipos, como vemos aquí, según la disponibilidad de las fiálides en esa vesícula terminal que tiene el conidióforo, hace también a la clasificación de los Aspergillus, ¿no? De diferentes especies de Aspergillus, así también como en los tipos de esporas que llevan a formar este género. El otro género también de importancia va a ser el Penicillium, que como vemos en esta fotografía, tienen forma de pincel,
que tienen métula y fiálide en algunos casos, o una segunda ramificación, y que luego los conidios van a ser liberados a partir de las fiálides, que de acuerdo al tipo de espora y a la rugosidad de las paredes de estas esporas, también hace a la clasificación de las diferentes especies de Penicillium. Por lo tanto, también me permiten describir particularidades de estos géneros, y que me va a dar por información epidemiológica si son o no productores de micotoxinas. Bien, la principal micotoxina que llegan a producir esta principalmente Aspergillus, y de la variedad o de la especie Aspergillus flavus, acá les muestro algunas de ellas, que son la aflatoxina B1, B2, y algunos derivados que cuando aparecen por ejemplo, en leche, cuando el microorganismo Aspergillus flavus, en el pienso o en el alimento balanceado que se le otorga a la vaca, está presente la aflatoxina. Pero en el tracto digestivo es metabolizado esta aflatoxina y se transforma en aflatoxina G1 y M1. Y es por eso que ustedes en el código alimentario, en la leche, se determina estos dos tipos de aflatoxina M1 y M2, que provienen de la digestión y la transformación de la aflatoxina B1 y B2, ¿no? Entonces podemos encontrar estos tipos de derivados metabólicos producto de la disgregación, si se puede llamar así, o transformación dentro del animal de esta toxina de importancia alimentaria en sus derivados, la cual después en el alimento se va a detectar. Bien, las especies productoras de aflatoxinas, aflatoxina B1 y B2, podemos hablar del Aspergillus flavus o el Aspergillus pseudotamari o cepas de Aspergillus caelatus, que son las productoras de aflatoxina B1 y B2. Los productores de aflatoxina G1 y G2, Aspergillus parasiticus y el Nomius, y algunos, una de las particularidades que tienen este género es que, por ejemplo, que el número de cepas toxicogénicas de Aspergillus parasiticus son de mayor variabilidad, o tienen la particularidad de ser mayores productoras de micotoxinas que el Aspergillus flavus. O sea, el Parasiticus es mucho más toxicogénico que Aspergillus flavus, y que la particularidad que para su identificación hay que tener en cuenta es que pueden crecer a 42 grados centígrados. No sé si se acuerdan cuando nosotros hicimos la técnica de Pitt Hawking que vimos la semana pasada. Las temperaturas cardinales que solíamos utilizar es a 25 grados, 28 grados, a 37 grados y a 5 grados centígrados. En el caso de Aspergillus flavus, si se llega a detectar por esta técnica común, se lo suele someter también a temperaturas de 42 grados centígrados, la cual permite seleccionar mucho mejor a Aspergillus flavus, parasíticos y nomios. Para producir las micotoxinas, como estuve nombrando recién algunas de ellas, es muy variable la temperatura óptima de producción. Fíjense que hay algunas variedades micotoxicogénicas que pueden producir micotoxinas desde 7,5 a 12 grados centígrados y de 40 a 41 grados centígrados. Sí tiene que haber una humedad relativa ambiente menores al 85%, que en el caso de los maíces, por ejemplo, tienen un porcentaje de humedad de 16%, que impide el crecimiento de hongo, pero en el caso de haber una humedad menor al 85%, son condiciones para que el microorganismo pueda llegar a producir estas micotoxinas. En las mazorcas o en el maíz, con una temperatura entre 26 a 34 grados centígrados, ya fíjense que en 2 días puede llegar a producir 200 nanogramos por gramo de micotoxinas, y en 9 días hasta 2000 nanogramos por gramo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que tener en cuenta estos nanogramos de micotoxinas, porque ya vamos a ver que la legislación, a partir del Código Alimentario Argentino, establece límites permitidos para granos y cereales,
y algún producto en donde se permite el desarrollo y producción de esta micotoxina, producto del desarrollo del hongo. Y estos hongos, fíjense que son transmitidos por insectos, es decir, que los principales vehiculizadores de los hongos no solamente es el ambiente por el efecto del viento o porque están en la tierra, sino que los insectos son los principales vehiculizadores del hongo. ¿Y por qué digo esto? Porque los insectos suelen parasitar o suelen consumir o dejar larvas en diferentes tipos de granos y este rompimiento del tegumento de protección de la semilla hace que el honguito empiece a desarrollarse, o sea, ve las condiciones óptimas de crecimiento y producción de micotoxinas. ¿Cuáles pueden ser los cultivos más afectados en donde puedan desarrollarse estos hongos? Los cereales principalmente, como el maíz, el sorgo, el mijo, el arroz y el trigo. Algunas oleaginosas, como es el olivo, la soja, el girasol y el algodón. Algunas especias, como la pimienta de Chile, pimienta negra, el coriandro, la cúrcuma, el jengibre o el jengibre, los árboles de nogal, como el almendro, el pistacho. Bueno, eh, algunos de ellos en donde puede haber desarrollo de estos hongos productores de micotoxina. Y la toxicidad se va a deber principalmente por la cantidad de esos nanogramos que yo les decía recién, sino también por el tipo de micotoxina que podamos encontrar en ese tipo de grano. Por eso, en el caso de las aflatoxinas, la B1 es mucho más tóxica que la M1, pero la presencia de M1 en leche quiere decir que el animal ha sido contaminado con las micotoxinas y que puede estar presente en carne también en el animal. Fíjense que su acción micotoxigénica, es decir, su acción patológica de la micotoxina, está en sinergia con el virus de la hepatitis B. ¿Por qué digo esto? Porque es una condición, en el caso de un paciente que tuvo hepatitis B, o en un animal que tiene hepatitis B, para que la enfermedad se exacerbe, ¿no? Porque muchos de ellos, ya vamos a ver cuál es la acción toxicológica, pero la mayoría de ellos, como la aflatoxina B1 y B2, tienen un efecto hepatotóxico. Entonces, si el paciente ha sufrido hepatitis o está cursando la enfermedad de la hepatitis B, es mucho más propenso a que la enfermedad se manifieste. Entonces, fíjense, en 38% de sangre de cordón umbilical de neonatos con ictericia en Nigeria, se ha observado que este efecto toxicológico por la presencia de micotoxinas se exacerba. Por eso, fíjense algunos de ellos, en el caso de los niños en Malasia, por consumo de alimentos contaminados con toxina, puede producir encefalopatías hepáticas, ¿no? O sea, no solamente actúa a nivel hepático, sino también a nivel del sistema nervioso central. Fíjense, en leche, en 14 de 60 madres tailandesas, se ha encontrado 23 nanogramos de aflatoxina M1 por litro, más o menos entre 4 a 6,372 nanogramos por litro. Y otra sintomatología que puede llegar a producir la presencia de aflatoxina es la necrosis aguda, o sea, puede producir muerte del tejido, cirrosis, en el caso más severos, cáncer de hígado, carcinoma hepático, puede producir hemorragia, hepatitis aguda, edema, alteración de la digestión. Y bueno, como sabemos que el órgano que más trabaja en nuestro organismo es el corazón, por la digestión de diferentes tipos de sustancias que nosotros incorporamos a través de nuestra alimentación, puede llegar a producir el síndrome de Reye y de Kwashiorkor, que especialmente en niños en la parte de los trópicos, porque en estas zonas, digamos, hay condiciones de temperatura y humedad suficiente para que este tipo de hongo pueda desarrollarse. Y estos cuadros clínicos incluye hígado graso,
edema cerebral-cerebro a largo plazo y en algunos casos puede llegar a tener un efecto carcinogénico, mutagénico, teratogénico, estrogénico, porque como vemos, en el caso, eso es lo que no les comenté recién, que la particularidad que tiene la aflatoxina es una molécula muy parecida al estrógeno, ¿no? Por eso tiene un efecto, en el caso de esta micotoxina, tiene un efecto estrogénico, por lo tanto va a producir en el animal y en la persona un desbalance hormonal bastante severo. Es inmunotóxico, nefrotóxico, neurotóxico, es decir, actúa en diferentes órganos, ¿no? Tanto a nivel renal o a nivel del sistema nervioso central y como respuesta exacerbada en el sistema inmunitario. Es decir, que es bastante severo este tipo de micotoxina. ¿Cómo se nos llega a destruir a esta micotoxina? Bueno, en el 93% de los granos enteros, en una humedad igual al 16%, se lo puede destruir con amoníaco al 2%, o una hora a 55 atmósferas de presión, a una temperatura de 44-45 grados centígrados. Se suele también utilizar bisulfito de sodio al 1%, con un efecto a 20 grados centígrados que persiste el 10% y puede llegar a persistir en un 10% a 100 grados centígrados, es decir, con alta temperatura podemos llegar a destruir estas micotoxinas. Fíjense que a 20 grados centígrados con persulfato de amonio al 0,1% o a 60 grados centígrados con agua oxigenada al 0,1%, podemos destruir a esta micotoxina. Y puede llegar a persistir también con una concentración de peróxido de hidrógeno hasta una concentración del 10%. Pero eso va a depender mucho del tiempo de sometimiento, de contacto de estas sustancias con la micotoxina. Bueno, también la degradación la degradación de la aflatoxina B1 y G1 con hipoclorito de sodio al 0,5 al 1% a un pH 4 también se produce la destrucción. Se puede reducir hasta un 99% la presencia de esta micotoxina por molienda húmeda con almidón de maíz. Disminuye en un 50 o un 80% por tostado en maní. Es muy común verlo eso, no sé si ustedes que son de comer o de tomar cervecita con maní, van a ver que cuando se sirve maní tostado, van a ver en algunos casos que se puede producir pequeños manchones oscuros en el maíz, y eso se debe que cuando se tuesta el maní, la presencia de esta micotoxina hace que se torne de ese color el maní. Se destruye, por supuesto, pero bueno, está presente en este tipo de alimento. Y la aflatoxina M1, concentrada 3 a 6 veces, se puede encontrar concentrada en 3 a 6 veces en el queso. ¿Por qué le digo esto? Porque acuérdense que se hace la determinación en leche. Y por el proceso de elaboración del queso, estas micotoxinas se concentran mucho más. Entonces también está presente en productos derivados lácteos. Otra de las micotoxinas que llega, también es producida por un Aspergillus flavus, es el ácido cicloprazónico, y que tiene una acción sinérgica con la aflatoxina B1 o las aflatoxinas. Su temperatura óptima de producción es a los 25 grados centígrados con una actividad de 0,99 y también es producido por Aspergillus tamari y puede llegar a detectarse hasta 340 microgramos por kilogramo de forraje o 250 microgramos de kilogramo de queso, es decir que también puede estar presente en productos lácteos. Otra de las micotoxinas que también es producida por Aspergillus, algunas especies de Aspergillus, como el caso de Aspergillus gustus, versicolor o siowi, es la esterigmatocistina, que es un intermediario de la síntesis de la aflatoxina B1 y que tiene un efecto mutagénico in vivo y carcinogénico en humanos, y puede llegar a producir daños en riñón, en hígado, y llegando a producir células mutagénicas en células mamarias y en algunos casos también pueden llegar a producir un efecto en bacterias de la ecología
de nichos ecológicos específicos en el hombre, como por ejemplo en la garganta o a nivel intestinal. Algunos de las formas sexuales que se suelen relacionar con este aspergillus es Hemericella nidulans, Eurotheum antelodami, Eurotheum repiens, el Chevalieri, el Rubrum y algunos, el Chatomium bipolaris, Farroa, el Municilium, que son otros tipos de hongos que pueden llegar a producir este tipo de esterigmatocistina. Bien, otra de las micotoxinas que vamos a ver es la ocratoxina A. El Aspergillus que se conoce y que le da nombre a la especie es el Aspergillus ocraceus, ¿sí? Por la producción de esta ocratoxina A, y que también existen otras variedades de aspergillus como el Sclerotium, el Sulfureus, el Nige y el Carbonarius, como especies asexuales productoras de ocratoxina A, y en el caso de las especies sexuales, Eurotheum herbariorum, perdón, y algunos especies diferentes, como por ejemplo el Penicillium verrucosum, el Penicillium nordicum, tienen la particularidad de producir ocratoxinas tipo A. Y está muy relacionado con la cantidad de conillos que llegan a producir estos honguitos. Puede haber entre 0,4 a 0,7 picogramos de ocratoxina por conidio, es decir que imagínense, debido a la gran cantidad de producción de esporas de estos hongos, está directamente relacionado con la producción de ocratoxina. Las condiciones óptimas de producción es a través de una actividad acuosa entre 0,87 y 0,90 y una temperatura óptima entre 12 a 37 grados centígrados en el alimento. Debido a su estructura, como le mostraba recién en esta diapositiva, debido a esta estructura bastante compleja, es soluble en lípidos. O sea, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, en alimentos ricos en lípidos, en las grasas. Allí se concentra mucho este tipo de micotoxina. Por eso el hombre se llega a contaminar por esta ocratoxina debido a que consume grasa, principalmente de origen por el consumo de cerdos, ¿no? Y también ganado vacuno, por supuesto, que donde en la grasa se concentra esta toxina. Fíjense que se puede degradar a través de una degradación, puede haber una degradación parcial por malteado de la cebada, y un tercio de toxina persiste en la cerveza preparadas con malta. También en la cerveza se suele detectar ocratoxina, se suele realizar como técnica rutinaria para detectar la presencia de esta toxina. Al ser un producto alimenticio a base de alcohol, el alcohol solubiliza este tipo de ocratoxina, por lo tanto puede estar diluido en la cerveza. Puede llegar a provocar adenomas o cárcel renal en animales, y esta sintomatología se puede deber por la ingesta proveniente de cereales y derivados en una concentración de 30 a 27.500 picogramos por kilogramo de alimento. Puede haber concentraciones residuales en carnes, por eso le decía yo en el caso de las grasas de cerdo o vacuno, entre un 58 a 1878 microgramos por kilogramo de carne. Otra de las micotoxinas también que vamos a ver son los tremórgenos. Provocan estos tremórgenos, son otro tipo, variedades de micotoxinas, provocan temblores en el ganado que va a consumir un forraje contaminado, ¿no? Y los géneros principales productores de este tipo de toxinas
es el Aspergillus fumigatus, el Caspitosus, entre otros, como por ejemplo el Neosartoria fisheri, y algunos Penicillium que sean productores de este tipo de micotoxina. Entonces el verruculógeno genera síntomas muy parecidos en animales, tanto en el campo como en el laboratorio. Por eso, en el caso de realizar experimentos en vivo, se suele utilizar los ratones de laboratorio para ver la sintomatología. Los tremórgenos que más podemos conocer o lo que podemos buscar en bibliografía y en casos publicados es el territren o el alfa-tren, que va a producir estos temblores y que son producidos por dos tipos de aspergillus, como el Aspergillus terrius y el Aspergillus flavus. Algunas de las estructuras, fíjense, moleculares que tienen estos tipos de micotoxinas, el verruculógeno, que vemos que es una estructura bastante compleja, el territren, o el fenitremórgeno tipo A o el alfa-tren, son algunas variedades micotoxinas provenientes de estos hongos que van a producir estas micotoxinas. Bien, otro tipo de micotoxinas que es tiene por su estructura molecular es mucho más simple que la aflatoxina o los tremórgenos o los que estuvimos viendo hasta recién, es la patulina, que es un derivado de la lactona. Fíjense que es muy parecido a la estructura básica de algunos de los componentes del ácido nucleico, ¿no? La lactona. Y por eso que muchos de ellos también tienen un efecto mutagénico por tener esta estructura muy parecida al azúcar que forman parte de los ácidos nucleicos, y por esa estructura es reconocida como una estructura necesaria para formar ácido nucleico, pero es mutagénico, ¿no? Por eso la importancia que tiene la patulina. Los géneros o las especies que van a producir este tipo de micotoxina es el Penicillium griseofulmum, que es común en cereales y nueces, el Expansus, que es frecuente en manzanas, por eso también en jugos de manzana es común detectar esta micotoxina, Aspergillus clavatus, el Aspergillus niger, el Aspergillus el terrius también son buenos productores de patulina. Y muchos de estos microorganismos pueden crecer en condiciones de refrigeración, no solamente a temperatura óptima de crecimiento de 25-28 grados centígrados. Por eso la importancia de esto de colocar en cultivo a través de la técnica de Pitt-Hawkins a temperatura de 5 grados centígrados en la heladera cuando hacemos la marcha de identificación del honguito. Bueno, este tipo de micotoxinas van a tener gran afinidad por los grupos sulfidrilos y de proteínas, por eso inhibe a muchas enzimas, ¿sí? Que tienen esta particularidad de que estos grupos funcionales, los grupos sulfidrilos, que son sitios catalíticos importantes dentro de la dotación enzimática que puede tener un organismo, al unirse en estos sitios activos, impide la actividad de la enzima. Por eso, metabólicamente hablando, es muy perjudicial esta toxina que es la patulina. Es muy estable en medios ácidos, jugos de manzanas, por ejemplo, en la mayoría de los jugos cítricos, también puede estar presente este tipo de micotoxinas, y los niveles diarios tolerables, que están descritos en algunas normativas, pueden llegar a tener entre 0,4 picogramos por kilogramo de peso corporal, y los límites de seguridad son de 50 microgramos por kilogramo de producto. Y fíjense, algunas de las con carbón activado se lo suele reducir, digamos, cuando se lo pasa a través de métodos de filtración por carbón activado, con vapor, en los jugos de manzana que puedan tener hasta un 12 grados Brix a 55 grados centígrados, permite la reducción de esta micotoxina. Fíjense que también el proceso tecnológico de elaboración a partir del alimento, como en el caso de la pasta de manzana o puré de manzana, pierde hasta un 80%, se puede perder hasta un 80% de la concentración de esta patulina
de esta micotoxina por centrifugación, por efectos de centrifugación en la elaboración del alimento. Bien, otro de las micotoxinas que también les voy a nombrar es la citrinina. También esta micotoxina, fíjense que es muy parecida también a una base carbonatada, o una base, digamos, un hidrato de carbono muy común que nosotros podemos consumir con cualquier tipo de alimento. Tiene un efecto tóxico, degenerativo a nivel renal, y en aves de corral es muy común ver que puede producir diarrea acuosa. Generalmente, bueno, como su palabra lo dice, citrinina le da el nombre a la especie que va a producir esta micotoxina, que es Penicillium citrinum, y también puede ser producida por otras especies psicotolerantes, como puede ser Penicillium verrucosum, Penicillium expansum o algunas Aspergillus terrius. Como verán, no sé si se les llamó la atención, pero Aspergillus terrius es uno de los microorganismos más peligrosos dentro de los honguitos de importancia alimentaria, que llega a producir una gran, pero gran variedad de micotoxinas, ¿no? Y está presente, fíjense, en arroz, en extracto de tomate, en mermeladas, en jugos de pera, en jugo de manzana. Podemos encontrar presencia de citrinina como producto secundario o metabolito secundario debido a la presencia y desarrollo de estos honguitos que les estuve nombrando. Otros de los microorganismos, otros de las micotoxinas también de importancia alimentaria es el ácido penicílico, que también es una lactona, fíjense que es muy parecida a la que estuvimos viendo anteriormente, y por eso tiene un efecto mutagénico, ¿sí? Que es producido por el Penicillium argentigricium, y es muy común en granos, frutas y hortalizas sin carnes. También puede ser producido por variedades de aspergillus como el Ocrasius, Sclerotium o el Sulfurius. Y una de las particularidades es que en condiciones de refrigeración esta micotoxina puede ser producida por estas variedades fúngicas. Bueno, otras de las micotoxinas de importancia es la citoviridina, que también tienen esta estructura bastante compleja, ¿no? Bastante compleja, y básicamente su efecto es neurotóxico, que en el hombre provoca la enfermedad del beriberi cardíaco agudo. Y fíjense que también al tener esos anillos de lactona que vemos acá, estos anillos de lactona, también tienen un efecto mutagénico, ¿no? Anillos de conjugados con el furano tienen algunos de estas sintomatologías, y es peligrosa. Bueno, ¿quiénes van a ser las especies productoras de la citroviridina? El Citronigrium, o sea, Penicillium citronigrum en el arroz, o el Leupenicillium ocrasalmonium, o el Aspergillus terrius, que son las especies que se conocen que son productoras de esta micotoxina. Los alcaloides del ergot, como por ejemplo la ergotamina o la ergocina, también son producidas por algunos honguitos que no son parecidos a los anteriores, pero son conocidos como el Clavicipes purpurea, que infecta a varios cereales. Y no sé si tengo algunas imágenes de este tipo de honguito, pero a partir de la producción de esclerosios en el tejido vegetal, llega a producir la ergotamina, la ergocina o el grupo de la ergotoxina, que afectan la circulación periférica y el tracto digestivo y reproductivo de los pacientes o de los animales que han sido contaminados con esta micotoxina. También al tener una estructura muy parecida fíjense que eh, si ustedes se acuerdan anteriormente que he mostrado otras micotoxinas como la aflatoxina, que tienen una estructura muy parecida a hormonas, tienen y producen, por eso tienen un cambio, o producen un cambio endocrino, ¿no? O sea, y a nivel placentario, en el caso del ganado parturiento.
entonces llegan a producir abortos por el alta concentración en sangre de estos tipos de micotoxinas. Acá esta es la imagen que yo les quería mostrar. Fíjense que es muy común verlos, estos esclerosios, como vemos aquí. Esta es una espiga de trigo, que son estas estructuras negritas que ocurren a campo en los cultivos en los trigos y se dan las condiciones óptimas de desarrollo. Y en una fotografía de barrido, electrónico de barrido, vemos cómo empiezan a producir estos cuerpos fructíferos a partir de las espigas de arroz, ¿no? Vemos cómo parasitan el arroz y allí se produce la ergotina o algunas de las micotoxinas que anteriormente le mostraba. Bueno, ¿cómo vamos con tiempo? Bueno, falta poquito, por lo menos para ver esta primera parte. Otra de las micotoxinas que también vamos a ver y que son de interés alimentario son los tricotecenos macrocíclicos. La azatoxina es un ejemplo típico de este tipo de tricotecenos. Ya vamos a ver otros tipos de tricotecenos, pero es producida por la Statobotis chartarum, que es un saprobio celulolítico y que cuando empieza a haber esporulación llega a producir esta azatotoxina tipo H y otros tipos de tricotecenos macrocíclicos, y el efecto básico que tienen estos tricotecenos es producir necrosis de tejido en contacto directo y en algunos casos hemorrágicos, ¿no? Si se llega a consumir alimentos contaminados con estos tricotecenos. Y es muy común verlos, por ejemplo, en los honguitos. Acá vemos esta fotografía, que son los honguitos de pared, los hongos de humedad. Si bien no lo consumimos, o sea, no vamos a consumir un honguito de la pared, pero sí llegan, por su esporulación, puede llegar a contaminar alimentos que han sido, principalmente granos, que han sido almacenados por bastante tiempo en lugares oscuros y cerrados y con alta humedad, ¿no? Este es el honguito que va a producir las humedades de pared, ¿eh? Y que llega a producir este tipo de micotoxinas. Y ese típico olor a encierro es producto de estas sustancias tóxicas que llega a producir este hongo. Por eso en lugares húmedos siempre primero hay que producir la ventilación de la zona y recién tener contacto con lo que se está por sacar o decontaminar en el lugar. Bien, hasta acá vamos a ver esta primera parte de los hongos, de las micotoxinas de importancia alimentaria, o sea, y de algunos honguitos que son productores de estas sustancias tóxicas y que lo pueden ver. Bueno, acá vemos que está el libro de Pitt, Fungi and Food Spoilers, de segunda edición, y también hay alguna edición de la doctora Carrillo, que está en esta página web de la UNSA, material bibliográfico, donde ustedes pueden sacar información. Así también con el libro de Smith, que son micotoxinas y alimentos de origen animal, en donde pueden consultar la presencia de estas micotoxinas que yo en forma somera he tratado de resumir y ver algunas particularidades especiales y específicas de cada uno de ellos. Así que bueno, esto sería todo con respecto a esta primera parte de la producción de micotoxinas. No sé si tienen alguna consulta, chicos, hasta acá. Hola, hola. No, profe, por ahora no.